¿A dónde pongo estas cajas de frutas, Xochitl? Ay, perdona, Pablo. Estaba leyendo los nuevos puntos sobre la tarjeta EBT para las estampillas de comida. Van para la cocina con mi abuela. Ya sé que tomaste anoche, ¿eh? Eso no te va a hacer bien en tu salud y en tu presión arterial. Caray, Xochitl, te enteras de todo. Estas cajas están bien pesadas. Se van a poner todos gordos y fuertes. Ay, nada de gordos. Ahora comen y engordan, pero no se alimentan, porque comen chips y sodas y cosas vacías de nutrición. Pero con la abuela, todo eso va a cambiar. Pero a nosotros nos gustan los chips y las sodas. Sobre todo a los niños que ven todos esos anuncios en la tele de todas esas comidas locas que hay aquí. Porque toman malos hábitos luego. Fíjate lo diferente que se ven las personas que acaban de llegar a las personas que ya tienen aquí mucho tiempo. Ay, comen dulces y no sé qué tantas cosas. En vez de tomarse una soda, deberían de tomar un agua. Y en vez de comer un dulce, deberían de comerse una naranja. Cuando yo era chavo, yo prefería el pan dulce, los chocolates, las sodas. Pero no teníamos lana para comprarlos. Eso era cuando quería ser boxeador. Ja, así que boxeador, ¿eh? Bueno, fue mejor para ti así de esa manera. Ay, las frutas son muy baratas en México. Contienen vitaminas, minerales, que son muy importantes y muy saludables para tu cuerpo. Ay, mejor comer frutas que cochinero. Allá en Tajimaroa comíamos mucha fruta fresca. Allá en México las frutas son tan grandes, tan sabrosas, frescas. Es difícil encontrar frutas como aquellas aquí. A Pablito le gustan mucho las frutas frescas. No te agüites, Pablo. Mira, hay muchas personas que se desligan cuando cruzan la frontera, como les pasé a ustedes, pero luego se vuelven a reencontrar. Anímate. Mira, quizás ya están aquí o en California. Su hermana me dice en la carta que salieron de Michoacán luego. Pienso en ello todos los días. No me explico dónde estarán. Oye, ¿has escuchado acerca de lo que pasó con el avión que se cayó al río? No, solo que encontraron un cadáver. El otro se perdió. Como si se lo comieron los tiburones. Ay, que Pablo, no hay tiburones en los ríos. Ay, pero bueno, ojalá que los encuentren pronto. Y bien. Oye, ¿no te hace bien esa cerveza, eh? No es la cerveza. Lo que me intranquiliza es la revuelta de la prisión de aquí cerca. Hubo muertos. Y dicen que andan dos locos sueltos por las calles. Mejor échale llave a la puerta de tu casa esta noche, Xochitl. ¿Locos o presidiarios? Las dos cosas. Dijeron un nombre raro por la radio. No sé qué patas. Sociópatas o psicópatas. Gentes con desajustes mentales. Ay, que pueden ser capaces de muchas cosas. Ay, pero no te preocupes, que mis papás me cuidan desde el cielo. Ellos son mis ángeles de la guarda. Pues sí, pero esos no sé qué patas están aquí en la tierra y son peligrosos. Y tú, no me cerveza ni chicharrones, ¿eh? Xochitl, me urge hablar contigo ahorita. ¿Qué onda, Lupe? Parece que viste la muerte. Peor que eso. Tengo algo que decirle a Xochitl. Pablo, no te enojes, pero delante de ti no puedo. Traigo la cena para que Joaquín siga mejorando. No tengo cómo agradecerles. Eres tú quien nos enseñó cómo curar tus heridas. ¿Seguro que no recuerdas nada todavía? Eso no se sabe así como así. Siento como una nube que lo tapa todo. No sé ni cómo me llamo. Tómate esta sopa con brócoli fresco y estas manzanas también. Eso me lo enseñó una maestra de aquí. Ella decía que comer sopas rápidas es malo para la salud. Además, esos sobrecitos que supuestamente dan sabor traen mucha sal. Una mejor opción es poner brócoli
zanahorias, verduras de varios colores que tienen distintas vitaminas. Yo abro. Tío Nacho, tía Jovita, pásenla adelante. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron? Hola, buenas. Hola. Buenas. ¿Cómo están? Hola. De buenas y de colores. Si la montaña no viene a mí, pues yo voy y la busco. Joaquín, son mis tíos, Nacho, Jovita Sandoval, de Zamora, aunque tienen una vida entera aquí en el valle. Él es mi cuate Joaquín, y le estamos echando una mano para que se alivie. Parecen tus hermanos, maestro. Se ven muy jóvenes. Es que nunca comemos eso que estás comiendo. Esos fideos rápidos tienen mucha sal y grasa escondida, aunque esos parecen que tienen buenos colores por dentro. Nosotros comemos frijolitos de la olla, no refritos para que no estemos comiendo tanta grasa. Mi viejo nunca come cosas artificiales, no bebe alcohol, por eso se mantiene. Pero hoy me vas a dejar que me tome una cervecita por lo menos. Solo una. Recuerda que tengo que empezar la ensalada de nopales para mañana esta noche. Ahora les preparo una sopita de vegetales con su chilito para que su amigo se alivie. Miren nomás. Chicharrones. Carnitas. Y esos burritos congelados. Hay tanta grasa y tantas bebidas azucaradas en este refrigerador. Deberían llamar a la Toña y a Juanita del pueblo para que los alimente bien. Pues sí, pero friegan mucho las viejas. Además, no hay lana hasta mañana, Juliana. Se hace lo que se puede con lo poco que hay hoy. Miren la despensa, tía. Hay camotes, jitomates, aguacate y arroz. Ah, ya los veo. Pero sobrino, el pan blanco y el arroz blanco tienen harina refinada. Y al refinarlos le quitan lo alimenticio y nutritivo. Vale más comprar arroz y pan integral, ¿eh? No cambia la tía Jovita. Pues no. Pero es buena para la cocina, muy condenada y me cuida mucho. ¿Qué edad me echas? Yo diría que 62 años. Tengo 79 primaveras. Y 60 con la Jovita. ¿Qué? ¿No tienes una vieja que te cuide mejor que estos dos tarados? Voy a hacerles agüita de naranja sin azúcar, que es una alternativa a las sodas que tienen mucho azúcar. Ah, gracias, tía. ¿Sabías que solo una lata de soda tiene toda esta cantidad de azúcar? ¿Y sabías que la diabetes tipo 2 y la obesidad se están haciendo epidemias entre los latinos que viven en los Estados Unidos? Nosotros no nos vemos más jóvenes. Ustedes son los que se ven re viejos. Menudo enlatado. Tanta grasa, tanta azúcar. ¿Y qué pasó, Lupe? Pues que se acabó la chamba y me vine a la casa a bañarme, a prepararme para bañarme, pero ahí está mi cuñado que acabó re temprano. Pero, pues... Ya me voy, para que puedan cotorrear. Ay, a ver. Y cuéntame, no me digas que tu cuñado... No me digas que tu cuñado... Pues sí, me acecha. Mi hermana trabajando tan duro en la empacadora y él acechándome. Cámbiate conmigo, mana. Así me ayudas a organizarnos todas las cosas que tengo. ¿Qué traes ahí? ¿Qué estás comiendo? Ay, no, de veras. Mira nada más. Hasta una botella de soda traes ahí escondida. Ay, no. Y galletitas que mi hermana compró para los escuincles. Esa no es forma de solucionar tus problemas, Lupe. Sé que no debo de comerme las golosinas de los niños. Ellos tampoco deben comerlas. Ay, las frutas y verduras te fortalecen, te dan energía para no enfermarte. Si comen sus galletitas es como echarle agua a un carro en vez de gasolina. No tienen valor nutritivo. Esas cosas nada más te llenan la panza. Es pura comida chatarra que te enferma.
Es comida vacía, Lupe. Tengo muy mala suerte, mana. Mira nomás lo que ha sido de mi vida. Desde que Jacinto murió, Jacinto fue mi único hombre y estuvimos 15 años juntos. Lo perdí a él, perdí mi casa, el banco se llevó la carcacha porque no pude seguir pagándola. Se acabó la chamba en Tulare por el maldito frío, que echó a perder la cosecha. Cuando al fin llego a casa de Cipriana para darle un techo a mis hijos, el cochino de su marido me... Pero eso no se resuelve comiendo galletitas. Son como una bomba de tiempo para el corazón, porque están llenas de grasa parcialmente hidrogenada. Eso te sube el colesterol malo que te tapa las arterias. Mira, Lupe, tu corazón ya sufrió bastante con la pérdida de Jacinto. No necesitas darle más problemas. Tienes razón en todo, Xóchitl, pero no puedo parar ni pararlos a ellos. No les puedo decir que no por todo lo que han sufrido por la pérdida de su padre. Además, las frutas están muy caras. Así perdí a mis padres, por andar siempre trabajando en el field y por no saber lo importante que es una buena nutrición. Comían siempre comida chatarra, tomaban sodas. Cuando el doctor le dijo a mi mamá que tenía problemas del corazón y a mi papá que tenía la presión tan alta, ya era demasiado tarde. ¿Sabes el daño que te puede causar todas esas sodas que te tomas? Lupe, ¿y si para ayudarte a comprar frutas y verduras solicitas una tarjeta EBT, o sea, las estampillas de comida, y así te ayudas a comprar comida más sana? ¿Yo? No creo que califique. Estoy trabajando. No, amiga. Tú calificas porque eres residente legal desde hace tiempo y ganas menos del límite. Más bien, tus hijos también califican porque nacieron aquí. Mira, de hecho, hasta los hijos de indocumentados les dan estampillas si nacieron aquí, siempre y cuando las familias estén bajo el límite de ingresos. Y si calificas, mira, te dan una tarjeta así como esta, de EBT, que es como una tarjeta de débito que puedes utilizar hasta en los remates, bueno, en algunos remates. Y ahí venden frutas y verduras, como estas. Ay, manita. Cuesta mucho trabajo, pero lo voy a tratar. Ahora falta que haya más chamba para ganar más plata, comprar un tráiler, comer mejor. Voy a solicitar las estampillas, o sea, esa tarjeta de EBT, como dices. Está bien, pero en vez de comerte una galletita, cómete un plátano y toma agua. Nos deben de dar agua limpia en los files. Es por ley. Mira, Lupe, prométeme que en vez de tomar esas bebidas azucaradas, vas a tomar agua. Una soda a la semana no está tan mal, pero una al día. Mira, Lupe, en vez de comer esas galletitas, cómete una naranja que tiene vitamina C y tiene otras cosas muy buenas. Y haz ejercicio, sal a caminar. Eso te va a dar ánimo y te va a hacer sentir mejor. Voy a tratar. Quiero tratar. Querer es poder, manita. Si tú quieres, se puede. Oye, ¿y tú y Pablo qué? Todo el mundo dice que tú y él andan. Siempre anda como perrito faldero. Pues piensan mal. Pablo va a encontrar a su familia. Entre él y yo no hay más que una bonita amistad y las ganas de poder arreglar todo lo necesario en esta comunidad. Sin él no hubiera podido arreglar la posadita. Y los campesinos que comen y viven ahí no tendrían dónde hacerlo. Acuérdate que el dueño del motel me lo dio muy barato para que lo arregláramos. Recuerdo cuando este pueblo estaba sin la posadita y sin la escuelita de las monjas de Lourdes. No tengo cómo agradecerles los cuidados, pero ya es hora de que me vaya yendo. A ver si consigo saber quién soy. Nosotros hicimos lo que hubiera hecho cualquier buen samaritano. Además, tú nos dijiste cómo curar tus heridas. Les agradezco mucho, pero ya es hora de que me vaya a ver si alguien me reconoce
y me dice quién soy. Voy a la parada a ver si alguien me da un raite. Lo bueno es, cualquier rumbo es bueno. Ok, espera. Toma estos centavos y toma esta bolsa con fruta fresca para que sigas sanando. O para que te pares a la salida de la carretera, ahí donde están los puestos de comida rápida y comas. No pasen malos consejos, jefe. Sabes que para nosotros siempre serás Joaquín. Te encontramos en su río y así te bautizamos. Gracias. Es solo un hasta luego, mano. En este momento, ustedes son la única familia que tengo. No se van a librar tan fácilmente. No se acuerda de nada, pero él listo. Él fue quien nos dijo cómo ventar y limpiar sus heridas. Nos decía paso por paso y míralo, se sanó. ¿Quién sabe si trabajaba en una ambulancia? ¿No le viste la mano? Parece que nunca ha trabajado duro. Si no fuera por nosotros, estuviera durmiendo en el fondo del río. Ay, chava, cómo te quiero. Pero cómo te mantengo. Al menos que comas zacate como la burra que tengo. Habla en serio, pa. A tu tía Jovita le cayó bien Joaquín. Hasta dijo que tenía alma pura. Ya sabes, es bruja de rancho. Por eso trae amarrado a mi tío 60 y tantos años. Tienen 2 nietas rechulas, ¿no, jefe? Tus primas. Cuidado, que a veces pienso que tu mamá Toña, tu esposa Juanita, andan detrás de las paredes oyéndonos. Y pienso que no están en Michoacán. Xochitl es una mujer especial y su hermana es otra cosa. Cuanto pudo se fue del valle. ¿No te ha dolido más el pecho, pa? Estoy pensando en lo que dijo la tía Jovita de la nutrición. Hay que hacer pequeños cambios. Tiene sentido. Ah, caray. ¿Cuáles cambios? Pues le voy a poner zanahoria, chile colorado y elote al arroz. Ella dijo que hay que comer verduras de muchos colores para que usted dure como el tío Nacho. En vez de papitas fritas, apio crudo con salsita, ¿no? Tu tía Jovita no enseñó a comer bien a sus hijos por andar en los files trabajando y no tener tiempo. Por eso José y su mujer enfermaron y murieron. Ahora ella carga la culpa. Por eso no es mejor dieta que la del zoológico, hijo. ¿Cuál es esa, pa? Pues tragar como un animal. No seas sangrón, jefe. Las cosas es hacer pequeños cambios. En vez de chips, zanahorias crudas. Y en vez de arroz solo, le ponemos verduras de varios colores, que son las que tienen vitaminas. Las zanahorias son buenas para la vista. ¿Verduras en el arroz? Suena bien, pero recuerda, no es lo mismo chiles en escabeche que en escabeche y los chiles. Gracias, hombre. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Pueblo? Esto no es un pueblo. Este es el sin nombre. Sin nombre. Poco a poco han llegado campesinos, pero no creo que esté en el mapa. Algunas personas se han estado mudando a trailers allá en la Posadita. Esa es la tienda del diablo y no hay más. Debe de haber trabajo, ¿no? O por lo menos deben de saber dónde hay. Sé hacer cualquier cosa. Fíjese que no. ¿Y de dónde viene? Vengo del norte. Pues no hay chamba para los desconocidos. Solo que andan buscando a los fugados de allá de la prisión. ¿Fugados? ¿De dónde? Allá fugados de la prisión. ¿Habrá agua fresca allá adentro? El diablo tiene cerveza, sodas, chicharrón, menudo enlatado. ¿Y tú de dónde vienes? No me fugué de la prisión, si es lo que quieren saber. No me gusta el chicharrón. Tiene mucha grasa. Ah, carajo. ¿A poco no le gustan las viejas tampoco? Sí me gustan. Creo que me gustan. ¿Qué onda con usted? ¿De dónde dice que viene? ¿Tienes correo, Ezequiel? Vengo del norte y quiero trabajar en lo que sea. Ve aquel motel, esa es la Posadita. Ahí vienen contratistas a buscar hombres para trabajar en el campo. Si llega antes de las 5, le dan desayuno. Ahí también viven los que trabajan en un club de cercas. La encargada es Xochitl y su mamá, doña
Jovita corre al comedor. Cocina bien padre. Pájaro de mal agüero, no le hagas propaganda a la posadita. Yo aquí tengo chicharrones, menudo con carne bien grasosa. Mendigo, que te escriban en otro lado. Que no te oiga doña Jovita. Ella dice que la comida con grasa tapa las arterias y sube el colesterol. Te puede dar un ataque al corazón. Pues que venga Xochitl a destaparme. Ay, mamacita, la más chula del sin nombre. Lo que tú quieras, mamacita. Mira nomás, estas frutas y verduras están para tirarlas a la basura. Esta tienda está recochina como tu mente, diablo. Hola, ¿no te he visto por aquí? ¿Trabajas en los files? Aguas que hay mucho policía buscándote, carnal. No queremos fugitivos ni problemas por aquí. ¡Bandera roja! ¡Bandera roja! Ábrame, por favor. Dos hombres me atacaron, se llevaron mi mochila, mi dinero y hasta la camisa que traía puesta. Identifíquese, por favor. ¿Qué está haciendo tan cerca de mi casa? No tengo forma de identificarme. No tenía antes tampoco. Me asaltaron unos presidiarios. Estaba durmiendo. No me agredieron. Seguro fueron esos fugados de la prisión. ¿No será usted uno de ellos? Soy Joaquín, señorita. Busco trabajo. No tengo papeles de ningún tipo. Tiene que creerme. ¡Ay, jole! De veras que lo catearon, maestro. Mira nada más, pásele ahorita aquí. Gracias. Yo le voy a acomodar a este sillón para que se recueste. ¿No hay un hospital por aquí o algo? No soy un fugado. Ya sé que no lo es. Bandera Roja ya le dio el visto bueno. Y el próximo hospital está hasta Fresno. ¿Bandera Roja? Sí, mi perro, Bandera Roja. Por lo menos creo que tengo una herida profunda. Y va a necesitar puntos. Pero una gasa húmeda ayudará para cerrarla mientras. ¿Tiene solución salina? ¿Es usted enfermero? No lo sé. Me recogieron los trabajadores en el río, sin memoria. Creo que andaba nadando y me golpeé la cabeza. ¿Ve aquí? Ay, de veras. Entonces, ¿debo entender que usted tiene amnesia? Así es. No recuerdo nada. Ni siquiera sé quién soy. ¿Y cómo es que sabe sanar heridas? Es un sentido común que me lo dice. Bueno, voy a traerle un tecito de manzanilla con limón y miel de abeja para tranquilizarle después de todo ese susto que se dio. Es una receta tradicional que aprendí de mis abuelos. No tiene calentura. Entonces lo que va a hacer, se va a recostar, tranquilo, descanse y mañana veremos. ¿Le gusta la poesía? Esos poemas son de Salvador Díaz Mirón, un poeta veracruzano. Tome, beba esto, le ayudará a sanar más pronto. Bueno, me gustan. Creo que me gustan los poemas. Bueno, si necesita algo, voy a estar en el otro cuarto. Nada más me echa un grito. Descanse y mañana veremos que se sienta mejor.
Me llamo Xochitl. ¿Usted es Xochitl? Claro. Para servirle a usted y a Dios. Uno de los campesinos me habló de usted en la tiendita. Para que fuera a verla mañana. Por eso me dormí ahí en ese árbol para llegar temprano. Pues sí que llegó muy temprano, más de lo que tenía planeado. Pero duerma tranquilo, descanse, que sus atacantes pues, ya han de estar bien lejos. Que descanse y mañana le consigo ropa. Y si tenemos suerte y hay agua, pues así aprovecha para bañarse. Descanse y que mañana se sienta mucho mejor. No entiendo cómo Xochitl tiene metido en su casa un desconocido, un fugado. Joaquín no es ningún fugado, Chayo. Fíjate lo que dices. Él tiene una enfermedad que hasta te hace olvidar quién eres. Es un buen hombre, solo se han enamorado. No tienen que dar explicaciones a nadie. Guadalupe, ven conmigo. Es Lupita. ¿Qué le pasó a mi hija? ¿Qué le pasó, Virgencita de Guadalupe? ¿Qué le pasó a Lupita? Dime, por favor, ¿qué le pasó? Pues es que tú sabes que ella se ha puesto mal. Ha tenido mucha sed y hoy se quedó totalmente sin fuerzas. Xochitl se la tuvo que llevar al hospital. Ven, Guadalupe, ven conmigo. Sí, vamos. Por favor, díganle al contratista. Vaya sin pendiente, Lupita. No se preocupe. Vaya con la madrecita. Ay, cuando mi Juanita se me enferma, sufro mucho. Ojalá y que no sea nada malo. Primeramente Dios, tratemos de que el contratista no se dé cuenta para que no le des cuenta. Usted, Pepe, es tío de Lupita. ¿Qué dice? Pues la floja de mi cuñadita se fue de aquí. El marido la tenía bien mal acostumbrada. Ay, usted está contagiado con diablo. Su niña se enfermó y hubo que llevarla a Fresno. Ah, caray, enójese conmigo, que se ve re chula cuando está enojada, Chayito. Ya, no moleste a Chayito, Pepe. Claro que no. Ese diablo es un bandido. Se hace rico con nosotros. Además, ese criminal que vive con Xochitl, a buen árbol se arrimó. Se habla de Joaquín, no es ningún criminal. La Xochitl vive como quiere. Hotel, comedor y hasta 2 maridos. Pablo es solo su amigo. ¿A poco tú, Pepe, no andas tras de 2 o 3 mujeres? Si ella quisiera tener 2 maridos, pues... Ya estuvo, a chambear. Por ahí viene el contratista. Hey, ¿pasa algo aquí? Pepe, no te pago para que tomes soda. Tienes que trabajar. Pues hay que tomar soda porque ustedes no nos dan agua para beber. Y es nuestro derecho. A ver, ¿dónde está el agua buena para nosotros los campesinos, jefe? Mira, chula, aquí tú no vienes a tomar soda. Aquí vienes a hacer chamba. Ponte a trabajar. ¿A poco no jalamos? Jalamos bien, pero sabemos nuestros derechos. Tenemos derechos. Y sí que tenemos derechos. Xochitl te enseñó muy bien. Tú también eres una campeona del cambio. Sí es cierto, ella siempre sabe tanto y también me enseñó sobre las estampillas de comida y ahora uso mi tarjeta EBT para comprar comida saludable. ¿Esta es una tarjeta EBT? Sí, ya no son estampillas de papel, ahora solo necesitas esta tarjeta EBT. Cada mes te autorizan a gastar una cantidad de dinero en comida y usas esta tarjeta en la tienda, igual que una tarjeta de débito. Así, compras la comida que quieres, eso ayuda a comprar comida más sana. ¿Cómo es que a ti te dan estampillas? ¿Que no necesitas un montón de documentos para que te den? Es que mi Juanita nació en Salinas y es elegible sin ningún problema porque es ciudadana. Es poco, pero con eso comemos mucho mejor. Con eso compro más frutas y verduras. No las del diablo, están como él, viejas y podridas. Siempre voy al remate que acepta tarjeta EBT. Ahí todo es mejor. ¿Qué pasará con Lupita? Esto me da muy mala espina. Espero que no sea yo demasiado pesimista. Apúrate, Chayo. Ya es hora de irnos. Tengo que ir a Fresno a ver a Lupita. Se siente bien mal mi hija todavía.
Mira nomás lo ligera que anda Lupe. Está más flaca y tomando mucha agua. Es toda una campeona del cambio. Pues gracias a ti y a Xochitl que tanto pelearon. Ahora tenemos agua buena. Desde que tenemos agua ya no tomo soda. Y si me canso de tomar agua, le pongo limón o le pongo pepino para que le dé mucho mejor sabor. Desde que sabemos que Lupita tiene el diabetes tipo 2, la cuido lo mejor que se pueda y me cuido mejor yo. Solo hice lo que Xochitl me indicó para hacer su reemplazo. Ella dice lo mismo, que las bebidas altas en azúcar no son buenas. Ah, caray. ¿Quién será esa gente que viene por ahí? ¿Serán patrones? Disculpe, soy el abogado Adam Campbell. Ella es la señora Gabriela Soler, que busca a su esposo Alejandro Soler. Parece que tuvo un accidente de avión por esta región recientemente. Nos han dicho que lo vieron con algunos campesinos por Clovis. Lo estamos buscando. Pues aquí no hay ningún doctor, aunque falta que hace. ¿No trae foto? Sí, aquí traigo la foto. Pues la mera verdad es que no he visto a nadie así. Bueno, pues muchas gracias. Adiós, vámonos, Gabriela, vámonos. Ni tantitas ganas tiene de encontrarlos, mira, ni siquiera nos enseñó la foto a nosotros. Se le veía agobiada de calor a la señora. Sí, porque se le corre el maquillaje. Parece de telenovela una villana. Y esa foto no lo reconocí, pero se me hizo familiar. A lo mejor era de la televisión o algo, porque era muy guapo. Órale, Chayo, si era Joaquín y no dijiste nada, la regaste, hermana. Él podría ser doctor, él sabe mucho de curar. Pues con tanto pelo que trae, pero no era. Además, no iba a decir nada. Para dejar a Xochitl sin novio, anda más feliz que nunca. Ay, me recuerda a mí con Jacinto. Éramos el uno para el otro. Ojalá y ellos duren más tiempo del que nosotros duramos. Al mendigo de Pablo no le hace gracia, anda bebiendo cerveza. Cuñado, si no va a decir nada bueno, no diga nada. Mira nomás mi cuñadita de bocona, pero Pablo tiene la monjita de relevo. Doña Lupe, vengo a buscarla para llevar a ver a Lupita. Los niños están con Xochitl y doña Jovita. Suba pues. Si alguien quiere ir a Fresno, que se suba. Yo me iría con ustedes para comprar frutas más baratas y de mejor calidad en el remate, pero no tengo quien me cuide a Juanita. Al menos que alguien le diga a la hermanita Rosita. ¿A qué hora regresan? Nomás que termine la visita en el hospital. Órale, Chayo, vete, yo hablo con la hermanita. Y si no se puede quedar con Juanita, yo me quedo con ella en la posada. ¿Seguro, Ezequiel? No la vayas a llevar a la tienda del diablo. No quiero que coma nada ahí. Así alcanzo a decirle a Lupita que desde que le dio diabetes tipo 2, ahora ya todos comemos más sano. Nos estamos convirtiendo en campeonas del cambio. Fue una buena idea llenar la piñata con frutas, bolsitas de almendra y cerezas. Mejor que las golosinas. Hay que cuidar a Lupita. Pobre niña. Se le ha pasado un mes en el hospital. Y hoy es su cumpleaños. De menos hay que darle una sodita. Diabetes tipo 2 no es de jugar. Yo diría que nada de sodas. Bueno, ¿y por qué no uno de estos juguitos? En estos días tan calientes saben muy ricos. Ay, hermana, qué fácil de engañar es usted. Esos jugos son sodas disfrazadas. Si lee la etiqueta, verá que no son jugos naturales. Son agua con azúcar y con sabores artificiales. El jugo de naranja no es de ese color. Ahorita se dan cuenta por qué no deben tomar bebidas que tienen mucho azúcar, ni comer cosas que no nutren. Yo quisiera haber sabido esto desde hace mucho tiempo. Lupita tuvo que cambiar lo que come a la fuerza, pero nosotros podemos escoger el cambio. Tomaremos agüita de papaya. Y no le puse azúcar. La papaya estaba bien dulce.
no se acostumbra. Lupe y sus hijos se han visto obligados a cambiar lo que comen, a cuidarse. Y tenemos que apoyarles más que nunca. Claro, tenemos que apoyarnos unos a los otros. ¿Y el Pablo? ¿Dónde está? Escuché que hubo noticias de su familia. Anoche recibimos noticias de que llegaron una señora y su hijo a un pueblo de la frontera, pero no sabemos si son ellos. Ojalá. Hermana, creo que te preocupas mucho por el Pablo. Como en la novela donde la monja se enamora. ¡Ay! Usted mira demasiadas telenovelas. Yo rezo, hermana. Yo rezo. Mejor no tome tantas sodas ni coma tantos mugreros. Rece más y no vea tantas telenovelas. Well, ¿y cuál es el menú? No me digan que almendras y bananas. También tenemos ensalada de nopales con tortillitas calientes y guacamole, jícama y pepinos con limón, chilito y poquita sal. Y unos mangos bien dulces, pelados y cortados en tenedores. Pero nosotros no estamos gordas. Los diabéticos que no se cuidan pueden perder un pie, una pierna. Los riñones se les afecta. Se pueden quedar ciegos. Y los no diabéticos, si no se cuidan, pueden enfermarse como Lupita y pueden contraer el diabetes tipo 2. Es muy serio. ¡Ay, viene Joaquín y trae a Lupe con sus hijos! ¡Ay! ¡Otra vez tenemos a la Lupita con nosotros! ¡Bienvenida, chaparra! Mira nomás, qué saludable se ve. ¿Y qué delgadita está? ¡Qué linda está mi Lupita! Una flor para la flor de él sin nombre. Te va a costar un beso, ¿eh? Vamos a celebrar que ya tenemos a Lupita con nosotros y hoy es su cumpleaños y ya está toda mejorada. Hola, mi reina. Nos diste tremendo susto, ¿eh? Pablo, hice el pastel de fresas que te gusta. Híjole, sí. Solo como comidas saludables ahora. Tengo que pincharme 3 veces a diario para ver el nivel de azúcar en mi sangre. Casi pierdo a mi chaparra. ¿Sabes, Xochitl? En verdad, las estampillas de comida son muy buenas, me han ayudado mucho. Gracias por sugerirme que las solicitara. Llené todos los requisitos porque gano poco. Resulta muy fácil de usar. Te dan una tarjeta de EBT, que es como dinero o como una tarjeta de débito. Y la aceptan en todos los remates, donde todo es fresco y barato, y en todas las marquetas también. De hoy en adelante, esta familia come sano. Yo ya soy una campeona del cambio. Así se habla, Lupe. Celebremos las cosas buenas que acontecen en el sin nombre. Lupita está mejor. Joaquín y yo vamos a casarnos. Vamos a echarle muchas ganas a comer saludable, a comer una variedad de fruta, de verdura de distintos colores. Una naranja, un plátano en lugar de galletitas. Agua en lugar de soda. ¿No es así, doña Jovita? Así es. Pequeños cambios son grandes pasos para una buena salud. Si no, miren a mi viejo que viene por ahí. Se ve tan guapo. Llegó Pedro Infante, ¿cómo la ven? Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Bandera roja. Qué sabrosa estuvo la cena en la posadita. No sabía que se podía hacer un pozole tan sabroso y tan bajo en grasa. Tu abuela debería escribir un libro de recetas tradicionales saludables. Ella le quita toda la grasa a la carne. Se siente mal por no haberle inculcado una buena alimentación a sus hijos. Ella trabajaba tantas horas en el field, no tenía tiempo. Es su forma de enmendarlo. Pobrecita. La vida se pasa mientras nos preocupamos por cosas que ya no tienen solución. Ella está haciendo algo bueno por esta comunidad, Xochitl. Como tú. En cambio yo...
Yo no sé si soy víctima o victimario. No seas duro contigo mismo. Por primera vez en la vida me siento feliz. Aunque tengo miedo. Sobre todo desde que nos dijeron que anda un abogado por ahí buscando a una persona desaparecida. ¿No crees que sería bueno que fueras donde él para saber si no eres tú? Me sentiría más feliz y mejor sabiendo con quién me caso. Lo haré entonces. Mira, aquí tengo la tarjeta de... Uno de los trabajadores me la dio. Mañana mismo voy a hablarle a Adam Campbell y haré una cita para ir a verlo. ¿Adam Campbell dijiste? Sí. Adam es el esposo de mi hermana Victoria. Él es mi cuñado. Ahora mismo lo voy a llamar. ¿Aló? ¿Vicky? Hola, hermanita, ¿cómo estás? Sí, ¿todos bien? Ay, pues a ver cuándo vienes a visitarnos, ¿eh? Ajá. ¿Qué? Sí, está bien, está bien. No te preocupes, no les diré nada. Pero con más razón debes de arrimarte para acá, ¿eh? Y si no vienes, voy por ti. Sí, está bien. Cuídate. Te quiero mucho. Hasta pronto. ¿Qué pasó? No le dijiste nada de Adam Campbell. Mi hermana y Adam se van a divorciar. Adam la ha estado engañando con una tal Gabriela, una riquilla. Siempre supe que no debería de haberse ido ella con él a San Francisco, pero se dejó llevar por el dinero. Ella perdió la perspectiva de lo que es realmente importante en la vida. Ven, no te preocupes. Tú y yo somos lo que más importa ahora. No concibo haber conocido a nadie más antes que a ti, aunque no recuerde. Confieso que cuando mis abuelos me dijeron que te conocieron en la casa de Artemio, tenía mis dudas. Y ya me había enamorado de ti. Creo que fue porque Bandera Roja también ya se había enamorado de ti a primera vista. No sabré quién soy, Florecita, pero estoy muy claro de lo que siento. Te aseguro que estos 10 meses en el Sin Nombre han sido lo más importante en mi vida entera. Te amo a ti, a todo esto, a todo lo tuyo. La cara te cambió cuando te dije lo del divorcio de Victoria y Adam. ¿En qué estabas pensando? Admito que ese nombre, Gabriela, me puso los pelos de punta. Gabriela. Adam, ¿por qué tenemos que vernos a escondidas aún? ¿Ya le dijiste a tu mujer? ¿Y Alejandro no aparece? Hasta que no pase un poco más de un año no podremos cobrar los millones de la póliza de seguros. De cualquier forma, prepárate para ser millonaria, honey. Cuando me casé con Alejandro, pensé que viajaríamos y viviríamos como a mí me gusta. Pero no, él decidió trabajar en el hospital menos importante del país para ayudar a toda esa gente que no puede con los gastos. Ya me toca ese dinero. ¿De verdad no lo extrañas un poco, Gabriela? Ay, no seas infantil, ella está descansando en el fondo del río. Y a mí, yo quiero vivir. Aquí tienes, mija. Abuela, no es como tu caldo de gallina con verduras. Está riquísimo. Hermana, pásame una tortilla de maíz, por favor. Ya me voy a ver al abogado, Florecita. Ya es hora de terminar con esta incógnita. Ya vengo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ay, Joaquín se ve afligido. Hermana,
¿Me pasas una tortilla de harina? Oh, gracias. Hermana, ¿usted sigue tomando esas bebidas azucaradas? Ay, y en vez de comer tortillas de harina, debería comer tortillas de maíz, porque son más saludables. Acuérdese que usted está muy propensa de tener diabetes tipo 2. Y tiene la presión muy alta. Vive mirando novelas, tomando sodas y comiendo pura comida chatarra. Mira quién habla. Hermana, usted casi no come. Es más, viene un viento del norte y se la lleva. Cómase un taquito de pollito con verduras de la sopa, hermanita. Está re bueno. Se lo voy a preparar. Órale, ¿qué hay para echarle a la panza por aquí? ¡Primo! ¡Dichosos los ojos! La abuela hizo un caldo de gallina con verduras que lo está esperando. ¡Riquísimo! ¿Dónde está Joaquín? ¿Y esa cara, Xochitl? ¿A poco no se está portando bien? No es así, primo. Lo que pasa es que al fin se fue a ver al abogado Adam Campbell, pues para ver si es él el desaparecido. No hemos podido casarnos porque necesita su acta de nacimiento. Y saber quién es él. Pues ni modo. ¿Por eso traes esa careta, mi reina? ¿Y el tío Nacho? En la cocina. Órale, ¿le sirvo? No le sirva nada al jefe, prima. Acaba de echarse una hamburguesa con papitas fritas en uno de los changarros de la carretera. Come tanto, no sé si es por la soledad, porque extraña a mi jefa, o por aburrimiento. Mírenlo nomás. Me lo voy a llevar rodando hasta la carretera. Ni carro ocupo. No sean duros con Artemio. La soledad es mala consejera. Yo busco la cerveza, él busca la comida. ¿Y qué? ¿Yo no estoy solo? ¿Creen que no quisiera dormir con mi Juanita cada noche? Cada noche le hago arrocito con chile colorado y tomates. Ya me volví cocinera. Pues sí, pero de vez en cuando hay que ir para el rancho, ¿no? Joaquín es bueno, y lo que es para ti, nadie te lo quita. ¿Quién me puede decir cuál es el asesino silencioso y por qué? Sí, Sorosita, ya quiero decirlo. A ver tú, Juan Diego. La alta presión sanguínea, high blood pressure, le dicen así porque puede matarnos y no la sentimos. Yo quería decirlo. Cállate, Juanita, aquí no puedo ir. Muy bien, Juan Diego. Niñas, estén tranquilas. Y espera tu turno, Juanita. La presión alta o hipertensión no la sentimos y nos sorprende de momento con un derrame cerebral o un ataque al corazón. A veces es demasiado tarde. ¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo de tener la presión alta? ¿Lazarito? No comer comidas que tienen mucha sal, como los chips, fideos instantáneos, ni comidas rápidas. Lo que comemos cuando estamos apurados. Nuestro papá come así, tenía mucha presión alta, pero no lo supo hasta que fue al hospital. Él murió el año pasado. Por eso hay que preocuparnos por lo que comemos. A ver tú, Lucy. Hay que hacer ejercicio y dejar de tomar sodas para no engordar como Sister Mary Jane. ¿Sister Mary Jane va a ponerse más gorda? Juanita, no interrumpas. Las sodas te hacen adicto y por eso no podemos parar. Hay que saber decir no. El bebé de Xochitl va a ser un bebé sano, porque ella siempre come comida saludable y no toma sodas. ¿Qué metiche eres, Lucy? ¿Por qué tienes que hablar de bebé de Xochitl? No es un secreto que Xochitl está esperando un bebé. Es algo muy normal, Lazarito. Es verdad, la vida es un regalo. Y Xochitl va a recibir el suyo dentro de 6 meses. Y Joaquín, a los bebés les gusta tener a su papá. Sí, Sorosita, ¿cuándo va a ser mi turno de hablar? Buenas tardes, hermanita. Hola, niños. Aquí les mandó doña Jovita unas frutas para que coman. Son 2 para cada uno, ¿eh? Hay que comer frutas y vegetales en vez de tomar sodas para reforzar la salud. Leí en una revista que aquí en los Estados Unidos se beben más de 13 billones de galones de sodas cada año, que son 200 calorías al día y 21 libras de más cada año para cada persona. La hermana Mary Jane engorda 21 libras más cada
años. ¿Qué estás diciendo, Juanita? Yo no he engordado este año. La báscula está rota. Quiero decirle que mi esposa y mi hijo ya están en Salinas. Esa es una buena noticia. ¿No estás contento? Pues sí, pero como usted ya sabe, Joaquín resultó ser el hombre que es desaparecido, Alejandro Soler. Y le dijo, y que también resulta que está casado. Le dijo a Xochitl que se divorciaría de su esposa y que regresaría al sin nombre. Han pasado meses y no ha regresado. A mí que ya no regresa. Yo iba a ayudarla con lo del bebé, pero ahora que mi esposa llegó a Salinas, no sé qué hacer. Todo se tiene que arreglar, ¿verdad, hermana? Claro que sí, Lupita. Todo va a estar bien. Véngase, carnal. Vino la policía a la tiendita del diablo, se lo van a llevar preso. ¡Niños! 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 Hola, ¿cómo andan todos hoy? Con este calor debemos cuidarnos, ¿eh? Xochitl, ¿qué noticias tienes de Joaquín? Hace un mes que no habla, Lupe. Y ya no es Joaquín, sino Alejandro Soler. Me temo que se siente muy contento, donde quiera que esté. Ya me olvidó, Lupe. ¿Y Pablo? ¿Se fue para estar con su familia? Se fue anoche. Ah, caray, ¿quién será esa mujer tan elegante y bonita que viene por ahí? Mira. ¿A dónde? ¡Ah, caray! Pues sí es mi hermanita Victoria. El abuelo me dijo que andabas por aquí. No debías de estar en los files así, hermana. Ya hace demasiado calor para ti. Te queda la vida de divorciada. Mira nomás, hermanita, qué chula te ves. Tengo tanto que contarte, hermana. Tengo tanto a pesar de haberme ido de aquí. Pero... ¿Pero qué? Quiero quedarme aquí un tiempo y ayudarte con tu bebé. Vas a necesitar mucho apoyo, ¿qué no? Creo que tu Joaquín, o mejor dicho, Alejandro Soler, ya no regresa. ¿Sabes quién es la esposa? No puedo creer que sepas quién es. Es Gabriela, la amante de Adam. Ahora que se fue su marido, Adam quiere volver conmigo. Pero ya decidí regresar al campo. Sobre todo ahora que supe que Pablo se iba. Te traje mucha ropita para el bebé. ¿Y cómo le vas a poner? Todavía no sé cómo se llama. No quiero saber hasta que nazca. Pero si es hombre, Joaquín. ¡Padrísimo! ¿Y si es mujer? Victoria, como su tía. ¿Otra? Ay, Dios mío, que sea menos tonta. Oye, qué bien se ven los viejitos, ¿eh? Se cuidan. La abuela está cocinando sin nada de grasa y con muy poca sal. Le incorpora verduras de todos colores a todas sus comidas. Vas a probar lo rico que le queda todo. Aquí en el Sin Nombre, creo que todos ya queremos estar saludables. Lo único que hace falta es que Lupe se quede con la tienda del diablo. ¿De Juancho? ¿El de la tiendita? Ese mismo ladrón, pero a cada perro le llega su hora. Fíjate que se compró un terreno lleno de productos robados. Una tienda grande de allá de Fresno. Rastrearon la pista del diablo, sus productos y lo arrestaron. Ya sabes que es un delincuente y le salieron más cargos. Está encerrado desde hace un mes, pero le piden 20 años. ¿Y la tiendita? Es el mismo dueño de la posadita. Estoy tratando de que se la deje a Lupe. Ella se quedó con su traila porque la esposa del diablo voló. ¡Qué buena idea, hermanita! ¿Cómo te he extrañado? Me encanta estar de regreso aquí contigo. En Zamora, todas las mujeres se alivian natural, sin tanto ejercicio. Ya sé, abuelo, pero esto te ayuda a relajarte, pues, para que no te duela tanto. No duele nada. Son payasadas. Lo que me preocupa es que cuando nosotros no estemos, te quedarás sola
Abuelo, con lo bien que se alimentan y con todo lo que caminan, van a pasar de los 100 años. Y no son payasadas. Eso duele. Sabemos que puedes defenderte sola. Y ahora con la Vicky aquí... ¿Quién será con tanto apuro? ¡Joaquín! Regresaste, Joaquín, regresaste. Alejandro Marcos Soler Nájera. ¿Pero por qué nadie me dijo que estabas así? ¡Ándale, Vicky! Vamos a ver si tu abuela necesita algo. No pensaba que regresarías. No puedo creerlo aún. Pues créelo. Traigo mi acta de nacimiento y mi certificado de divorcio. Hoy mismo vamos a Fresno a casarnos. ¿Estás seguro? ¿Cómo me lo preguntas? Hoy estoy más seguro que nunca. Todavía pienso que estoy soñando. ¿Pero por qué no llamaste? Pensé que no volverías. Te llamé, pero cambiaste tu teléfono. También llamé a la tiendita y te dejé recados. ¡Qué diablo! Nunca quise preocuparte. Lo siento mucho. Pero estoy aquí y nunca he estado más feliz que ahora contigo aquí, en el Sin Nombre. Estos meses sin ti, arreglando mi situación personal en aquella casa fría, sin calor humano, me di cuenta cuánto te extrañaba a ti, a Bandera y al Sin Nombre. Nunca más nos vamos a separar. Ven, déjame reconocerte. Quiero ver cómo está. ¿Qué va a hacer? Dije que no quería saber hasta que nazca. Me parece fantástico. Tengo muchos planes. Tengo mi trabajo en el hospital de Fresno y hablé con uno de mis amigos. Queremos poner una clínica aquí en el Sin Nombre. También la esposa de uno de ellos es nutricionista y quiere venir a ayudarte también. Ay, deja que se entere la abuela. Pues sí. Hay que proponerle que escriba su libro de recetas tradicionales. Ese mensaje hay que compartirlo. ¿Qué dices si vamos a Fresno a casarnos? Y a comprar todo lo que necesitemos para nuestro hijo. ¿Tan rápido? ¡Ay, caramba! Cuando desperté esta mañana, jamás pensé que este iba a ser el día de mi boda. ¿Pero no hay que arreglar algunas cosas importantes primero? No, ya tengo todo listo. Voy a ir a buscar a los abuelos y a Lupe, a los niños. Les traigo regalos. Quiero que nos casemos hoy mismo. Valentín y Artemio nos esperan en el juzgado. Tienes que buscar tus testigos. Los míos esperan que les llame. Ahorita regreso. Xochitl, siempre quise tener un hijo. La primera cirugía es a las 8 y voy a recoger algunas medicinas para la clínica. Las traigo más tarde. Sí, amor, que te vaya bien. ¿Cómo ha cambiado todo en unos meses? A ver, ¿cómo está Joaquín? Ay, qué niño tan sanote. Tengo que llevarlo con la abuela porque tengo una junta de salud con los trabajadores a las 10. Oye, ¿y qué has sabido de Pepe? Pues sí, todavía tiene la mitad del cuerpo paralizado y no puede hablar. Pero, ¿qué crees? ¿Qué? Antier Cipriana vino a mi trailer a decirme que Pepe quería hablar conmigo. ¿Qué crees? Cuando llegó, me pidió perdón. Él mismo se dijo mendigo. Es como tú dices, cada perro le llega su hora. Cuando Cipriana me preguntó, pues le dije. Lupita y Lazarito le reafirmaron lo que le conté. Y ahora mi hermana no lo quiere tener más en la casa. ¿Entonces qué? Pues el fin de semana lo van a mandar a una iglesia donde lo van a tener. Le pidió a Artemio y a Valentín que lo tuvieran en su casa. Pero Artemio dijo que no,
Que a Pepe le dio el derrame cerebral por no cuidarse. Artemia está comiendo sanamente. Viene su esposa y la de Valentín con el niño de Michoacán en el próximo mes. Por lo menos tiene a dónde llegar. No te preocupes, ese es su problema. Y de los curas. Y hablando de curas, mira quién viene por allí. Hola, buenos días. Vine a despedirme. Espero que no sea por mucho tiempo, hermanita, ¿eh? Solo hasta que arregle todo en el convento. Hay un proceso muy largo para dejar los hábitos. Lupita se va a quedar encargada de la escuelita y va a apoyar a la Sister Mary Jane con su dieta. Ya ha adelgazado 7 libras. Solamente toma una soda a la semana y ya no come mucha comida chatarra y se siente muy bien. Se ha vuelto una gran campeona del cambio. Tiene que ver mucho que Don Diablo ya no esté aquí. Tiré todo a la basura lo que él tenía. Ahora tengo cosas más frescas, saludables y a mejor precio. Buena suerte, Rosita. Quería decirle algo. Pablo regresa al sin nombre. Su esposo se regresa a México con Pablito. Al parecer las cosas no se arreglaron entre ellos después de tanto tiempo aparte. Y preguntó por usted, hermanita, o mejor dicho, Rosita. Yo regreso para la boda de Chayo y Ezequiel dentro de un mes. Mi vida está aquí, con ustedes. Órale, Rosita. Aquí te esperamos. Hasta pronto. Te cuidas. Me voy con los abuelos, Lupe. La abuela está haciendo un pan de harina integral con la máquina nueva que le regaló Alejandro. ¿No quieres que te traiga un pedazo? Yo lo voy a probar a ver qué tan rico está. Xochitl, gracias por todo, manita. ¿A mí por qué? Por tu espíritu de lucha, por tu amistad, por levantarme la autoestima, por enseñarnos a comer bien, ayudarnos a convertirnos en campeones del cambio como tú. No, hermanita, a mí no, sino a todos aquellos que nos enseñaron a ser campeones del cambio. Bueno, ahí te veo.